Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar nuestro space, nuestro foro Sociedad Civil México Horizonte 2024 con el doctor José Antonio Crespo, con la participación del doctor Ciro Murayama, consejero del INE, sobre el tema el embate contra el INE. Como en todos los foros de Sociedad Civil México, les vamos a pedir por favor que compartan este espacio. Es de todos nosotros, este es un espacio de Pablo, Isa, Andriana, todos aquellos que están en este espacio, por favor, es de todos nosotros, háganlo de ustedes, compártanlo, y porque lo que se va a hablar hoy es muy importante y tiene que llegar a la mayor cantidad de oídos. Voy a empezar, como en todas las ocasiones anteriores, con nuestro aviso legal o disclaimer. Este es el foro de Sociedad Civil México, es el espacio de la Sociedad Civil México. Todas las opiniones mencionadas en estos foros son personales y pertenecen a quien las expresa, por lo que no representan la opinión de nuestra organización y o comunidad. Sociedad Civil México no está asociada con ningún partido político y no recibe ningún tipo de apoyo económico de ningún partido político. Sociedad Civil México es un esfuerzo de miembros de la sociedad civil dispuestos a trabajar por México, su democracia, instituciones y exitoso futuro. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, acompáñenos compartiendo la liga a este foro de Sociedad Civil México Horizonte 2024 en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp. Cada día estamos más cerca de la marcha por la democracia en defensa del INE. Acompáñenos también con sus tweets, acompañando el hashtag Yo sí voy a la marcha. Por favor, porque tenemos que elevar la voz y que se oiga bien fuerte. El INE no se toca. Muchas gracias y en unos minutos comenzamos. Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos. Hola Aspatia, hola Lucía, hola Arturo, hola Tlacó, Nahuaque, Elvira, Jerry, Joel. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como @SocCivilMX. INE es nuestro logro, lo hicimos los ciudadanos para frenar esos gobiernos lacras que meten las manos en las elecciones, viéndonos la cara, esos tiranos que frenamos solo trabajando juntos como hermanos. El voto es el poder, tu poder, mi poder, con el INE en nuestro lado no lo vamos a perder. Ya se te olvidó la mierda que tragamos tantos años bajo el poder absoluto de un gobierno que aplastaba a quien osaba criticar, cuestionar, tanto abuso que explicar, pero el voto libre era lo que faltaba. Pusimos un alto al PRI, intentamos con el PAN, le dimos chance a Morena que planteara un nuevo plan.
Nuestro INE puso a López Obrador en el poder. Ahora quiere destruirlo y tú y yo vamos a perder la libertad de ejercer nuestra voz sin detener los abusos de cualquiera que nos pretenda joder. El voto es el poder, tu poder, mi poder. Sin el INE ya no hay nadie que lo pueda defender. Hoy ya no nos lo tragamos, ya no estamos en pañales. No dejemos que otra vez hagan de chivo los tamales, que otra vez nos vean la cara y se quieran pasar de lanza. Nuestro INE es la conquista del pueblo contra la tranza. El voto es el poder, tu poder, mi poder. Con el INE no se metan, lo vamos a defender. Aún tenemos el poder y eso no les hace gracia. Somos más los mexicanos que queremos democracia, que elegimos gobernante, diputado, senador, para defender al pueblo y no el capricho de un traidor. Piensa en tu país, tus hijos y no solo en tu bolsillo. Que la historia no te juzgue por ser cómplice de un pillo que llegó al poder mintiendo, y que la Virgen nos ampare. Sin el INE ya no habrá poder humano que lo pare. Tú es el poder, tu poder, mi poder. Con el INE a nuestro lado no lo vamos a perder. El INE no es de ningún gobierno ni de ningún partido. Es nuestro. Si quieren jugar, que sigan nuestras reglas. Que sigan nuestras reglas. Adelante, Analu. Efectivamente, el INE no es de ningún gobierno ni de ningún partido, es de los ciudadanos y por eso lo vamos a defender a través de muchas acciones, pero una acción que es detonadora, que nos unifica, que es de mucho impacto y en la que necesitamos que todos salgan a la misma hora es la marcha del 13 de noviembre, domingo 13 de noviembre. En Ciudad de México, 10:30 nos congregaremos en el Ángel de la Independencia, pero recuerden que estas acciones del domingo se van a llevar a cabo en muchísimas ciudades, prácticamente en todas las capitales del país o en la mayoría de ellas, incluso en Los Ángeles. Está la ciudadanía súper activa y les decía yo que va a ser la primera de muchas acciones porque esta lucha por nuestra democracia y por el INE no va a quedarse en una manifestación nada más, que ojalá que sea multitudinaria y que seamos cientos de miles de mexicanos los que salgamos. Tenemos que estar pendiente porque esta trayectoria antidemocrática es larga. No es nada más una reforma constitucional, hay reformas a las leyes secundarias. Ya se aprobó un presupuesto que le rebana 4,000 millones de pesos al INE justamente en un año electoral. Habrá elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Ahí ya hay un golpe muy, muy severo a las finanzas del INE, pero aparte recuerden que en el primer trimestre del 2023 se elegirán consejeros y ahí también tenemos que estar muy pendientes. Entonces, esta lucha democrática de la ciudadanía no comienza y termina con la marcha del 13 de noviembre, sino que es una primera acción en la que, por supuesto, tenemos que salir todos a mostrar músculo. Pero yo quiero hacer una aclaración porque por ahí se ha mencionado que cambiamos la trayectoria de la marcha de la Ciudad de México y que no va a desembocar en el Zócalo. Y la aclaración consiste en que nunca pensamos en llegar al Zócalo. Nunca se planteó. Desde la primera reunión que tuvimos, en donde hubo mucha gente, incluso aquí hay gente que estuvo presente en esa reunión junto conmigo, sabrán ustedes que nunca se convocó a que llegáramos al Zócalo de la Ciudad de México. ¿Y por qué nunca convocamos a ir al Zócalo de la Ciudad de México? Número uno, porque somos organizaciones de la sociedad civil que no, o sea, no nos dedicamos a hacer marchas en su mayoría y no sabíamos cuál iba a ser la respuesta de la gente. Entonces no dijimos en un principio del Ángel al Zócalo, en verdad nunca se pensó, nunca se planteó. De hecho, en un inicio dijimos del Ángel al hemiciclo a Juárez y cuando vimos la respuesta de la ciudadanía lo cambiamos a el Monumento a la Revolución. Pero el Zócalo nunca estuvo contemplado. No iremos al Zócalo porque la trayectoria de la marcha pues la organizamos nosotros, los ciudadanos, no el presidente. Nadie nos va a decir desde el poder de dónde a dónde tenemos que marchar, ni nos van a retar, ni nos van a medir en zócalos. Esta es una convocatoria pacífica, ciudadana, que está organizada en estos términos. Partirá del Ángel al Monumento a la Revolución. Y bueno, pues es importante hacer esa aclaración, no caer en provocaciones. Nosotros no atendemos a las indicaciones del presidente, nosotros nos organizamos, medimos nuestras fuerzas y bueno, pues con base en eso hacemos nuestra
organizamos nuestra marcha el 13 de noviembre. Así es que, bueno, quería hacer esa aclaración. El día de hoy hubo una rueda de prensa justamente donde muchas organizaciones se unieron a convocar y ahí se dijo claramente de dónde a dónde partiremos, cuáles son las ciudades donde va a haber marchas o manifestaciones de apoyo al INE y a la democracia. Y también se aclaró que va a haber un solo orador, no es un evento en el que los políticos van a mandar un mensaje, es un evento ciudadano y el único orador, quien por cierto es una persona con toda la autoridad en la materia, un ciudadano ejemplar, una institución dentro de la democracia, un académico de primera, va a ser José Woldenberg, el primer presidente del Instituto Federal Electoral, quien tiene un mensaje muy, muy claro que darnos respecto a lo amenazante que es esta iniciativa, y será una marcha encabezada por jóvenes, donde la vanguardia de esta marcha la llevarán los jóvenes, quienes son el 30% del padrón electoral, de 18 a 29 años, son quienes conforman el 30% del padrón electoral y a quienes tenemos que concientizar, invitar, tomar en cuenta, darles un lugar importante y sobre todo hacerles entender que ellos están viviendo en la etapa más democrática de nuestro país y que las generaciones pasadas no gozaron de lo que ellos están gozando y que ellos también tienen que comprometerse en esa lucha. Por eso la marcha será encabezada por jóvenes y bueno, pues después estaremos todos los demás, sociedad civil y quien guste unirse, porque pues es un derecho constitucional, el derecho a manifestarnos, a reunirnos, a organizarnos y a expresarnos. Muchas gracias, sociedad, por permitirme hacer estas aclaraciones. No, Analu, son muy pertinentes y es muy importante que quede claro. eh, no fue concebido el ir al Zócalo. Nadie nos gira instrucciones de dónde ir. Nosotros decidimos la ruta, decidimos el destino y hacia dónde vamos a ir, como es así el programa, la propuesta del programa que estamos llevando a cabo de Propuesta Ciudadana 2024, donde los estamos invitando a través de foros presenciales y foros digitales como a que la gente presente sus propuestas. Estas propuestas las vamos registrando para en su momento preparar un documento que será entregado a aquellos que quieran encabezar la propuesta de gobierno de coalición que queremos poner a las órdenes de la ciudadanía, de la sociedad civil, para que sea este frente único donde podamos presentar una propuesta de gobierno ciudadano con un plan de gobierno lleno de propuestas de cada uno de todos nosotros. Muchas gracias. Ya veo que ya está aquí con nosotros el doctor José Antonio Crespo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto tenerte por acá en lo que llega Ciro Murayama, nuestro invitado el día de hoy. Sí, ¿qué tal? Saludos a todos. Oye, me está escribiendo Ciro por mensaje que no puede entrar. Ya le dije que se saliera, que vuelva a entrar, pero dice que no puede. A ver si... asegurémonos que está entrando que entre por su teléfono. A veces cuando entran desde una computadora no pueden entrar, o cuando entran a través de una tablet no pueden entrar. Tiene que ser a través de su teléfono móvil celular, y de preferencia con la última versión de la aplicación de Twitter. Tampoco no pueden entrar con el browser, tiene que ser la aplicación directamente. Ojalá pues no tengan ningún problema. Si tiene problema que lo reinicie también. Sí, eso le estoy diciendo, pero voy a ver si es por el teléfono o qué. Pero en fin, ahorita le mando ese mensaje y simplemente por lo pronto decir que sí, que la marcha es muy importante. Es evidente que le está molestando a López Obrador y por eso en hablar de ella y todos sus seguidores, e incluso en el tono que está utilizando en contra no solo de los convocantes, sino ya de todos los que van a ir. Le molesta, ¿por qué? Porque efectivamente la reforma electoral es muy importante para él. Si en realidad fuera una reforma, como ellos dicen que es, que para mejorar las cosas, bueno, pues la intentarían, pero no le darían tanta importancia. Lo que pasa es que realmente López Obrador sí quiere tener el control del INE, no desaparecerlo como se dice, desaparecer su autonomía y controlarlo para garantizar la elección del 2024. Es evidente que esa es su prioridad
y que si él está calculando que puede ganar el 2024, pero no está seguro, y de hecho no se puede estar seguro porque faltan muchas cosas por definirse, él quiere tener el control para que ni de chiste exista la posibilidad de que pierda Morena el 2024. Eso es absolutamente inaceptable para él. Y de ahí, pues toda esta descalificación que está haciendo y van a seguir haciendo, pues de esta marcha y de este movimiento para defender al INE y para estar en contra de la reforma electoral, por lo pronto. No quiere decir que no se quieran hacer algunos cambios, pero ni es tan urgente, los tiempos ya no dan, y sobre Hola, todo hay un hola. intento presidencial por controlar al INE. En fin, ahí le dejamos por lo pronto. Voy a ver si puede entrar Ciro, a ver qué pasa, ¿ok? Creo que ya estoy aquí desde el teléfono de un amigo, Daniel Camacho. José Antonio, buenas noches, ¿ahí me oyes? Muy bien, sí, bueno, pues qué bueno, Ciro, gracias por aceptar la invitación. Es muy importante que nos des tus puntos de vista, digo, a reserva de que te oímos en entrevistas y demás, tus artículos, tus tweets, pero para que la gente pueda preguntarte directamente, pues cómo estás viendo las cosas desde tu posición dentro del INE como consejero, en fin, tus puntos de vista sobre la reforma, que conoces muy bien todo el asunto electoral. En fin, gracias por estar con nosotros, Ciro. Al contrario, gracias, perdón por la falla técnica, tengo un teléfono bastante defectuoso, pero José Antonio y bueno, a ustedes como organización les agradezco mucho la oportunidad, sobre todo en estas semanas y meses que yo creo que son cruciales para lo que pueda ocurrir con nuestra democracia por muchos años. Creo que estamos en uno de esos momentos en que se puede descarrilar el proceso democrático, en el cual si se sale, se rompen los rieles y se va la locomotora con todo al barranco, quizá lo que nos quede de vida a muchos de nosotros sea para regresar a donde estamos. Me parece que sí es un momento clave, crucial, que puede tener consecuencias muy preocupantes. Desde el INE yo veo, así lo comento de entrada, José Antonio, amigas, amigos, tres aduanas que hay que sortear. La primera es la de la posible reforma constitucional que trae al menos 3 dardos envenenados que pueden desaparecer las elecciones como las hemos logrado hacer como sociedad en las últimas décadas, que nos podría llevar a la falta de certeza propia de los años 80, 70, 60, 50 del siglo pasado, y esos 3 dardos envenenados que trae expresamente la iniciativa presidencial es que el gobierno pueda manipular el padrón electoral. No hay elección confiable sin padrón confiable. Así sea en una comunidad de vecinos, en un condominio, ¿quién puede votar? Pues los que tengan un departamento, no los de la colonia de al lado, sin excluir a los del piso 2, piso 3, piso 4, porque no nos caen bien. El padrón electoral tiene que incluir a todos los ciudadanos de carne y hueso, sin exclusiones arbitrarias y sin posibilidad de que alguien pueda votar 2 veces o sin estar moviendo el registro de la gente para mandarla a un domicilio desconocido y no pueda encontrar su casilla el día de la votación, como pasaba antes cuando existían estas figuras. José Antonio, te acordarás de los rasurados del padrón, los muertos votantes o el ratón loco. Ese es el primer dardo envenenado. El segundo es la idea de desaparecer la estructura profesional del INE en todo el terreno. La estructura profesional quiere decir que la gente que labora todos los días en terreno en el INE es la gente que llegó a su cargo por concurso público, es un servicio civil de carrera y nuestro personal sabe que ellos van a seguir en sus cargos, gane quien gane, pierda quien pierda, porque lo que ellos tienen que rendir cuentas es de cuántas casillas instalaron, en cuánto tiempo se hicieron los cómputos, si cubrieron empadronándola y entregándole su credencial, si se instalaron las casillas. Desaparecer esa estructura
pues nos llevaría a tener gente no profesional, como ocurría en los años 60, 70, 80 organizando la elección, gente que depende del gobierno, que le interesa el resultado electoral, y además con un país tan complicado como el que tenemos territorialmente, pues si hoy instalamos casillas, es porque esta gente está todos los días actualizando la geografía, la cartografía electoral. Si crece una colonia, si hay nuevos asentamientos, ahí están los cartógrafos del INE haciendo nuevos trazos, viendo dónde hay nuevas calles, nuevas rancherías, nuevos caseríos, cuánta gente vive ahí, cómo se modifica la sección electoral, y como estamos permanentemente subiendo a la sierra con nuestros módulos móviles para empadronar a la gente, darle su credencial y pueda bajar al pueblo a obtener sus programas sociales, sus fertilizantes, pues nos ven de manera cotidiana, y por eso cuando hay elecciones puede subir nuestra gente, puede capacitar, y hay casillas en lugares donde muchas otras instancias del Estado mexicano no acceden. Así que desaparecer la estructura territorial profesional del INE no solo nos llevaría a no tener eventualmente elecciones limpias, nos puede llevar en el peor de los casos a no tener elecciones, es decir, a que no se instalen las casillas. Es una propuesta de una obcecación, de un desconocimiento que incluso le haría daño al propio partido en el gobierno, al propio gobierno, porque podría tener procesos electorales fracasados. Y el tercer dardo envenenado es esta idea de que los árbitros electorales, los jueces, los magistrados, los consejeros sean electos después de una campaña electoral. ¿Cómo se llama quien pide el voto? Candidato. ¿Y cómo se llaman las estructuras para obtener el voto popular? Aunque les cambiemos de nombre, aunque las disfrazamos, se llama partidos. Entonces, tendríamos árbitros electorales que en realidad son jugadores electorales alineados con la estructura, con el partido que más votos consigue. Así que esa es una aduana fundamental. Voy a las otras dos de manera telegráfica. La segunda aduana es la aduana presupuestal. Ya se votó el presupuesto, al INE le acaban de quitar el 24% de los recursos que necesita para el año que entra. Si hay consulta popular, tal como lo dispone ahora la Constitución, desde que la modificó la actual legislatura, bueno, la anterior legislatura, y la actual desarrolló la norma secundaria, pues todos los años puede haber consultas populares. Bueno, pues eso implica por lo menos 4,000 millones de pesos, que es lo que están recortando. Así que le dan al INE atribuciones y le quitan el dinero. La vía de la asfixia presupuestal lo hemos visto en distintos lugares del mundo, lo vimos con el Tribunal Supremo Electoral de Brasil, lo estamos viendo en distintos lugares, porque por provinciana que sea la agenda o pueda parecer la agenda autoritaria, tiene muchos puntos de contacto con lo que está ocurriendo en otros lugares, que es el acoso presupuestal, el acoso personal y el cambio de normas. Así que la segunda aduana, la presupuestal, la estamos viendo. Y la tercera es el cambio de los consejeros electorales. Como ustedes saben, el INE nació en 2014, de los 11 consejeros que se nombraron entonces, 3 duraban 3 años, 4 duraban 6, 4 duramos 9, y la próxima renovación, que debe estar lista al inicio de abril, involucra al consejero presidente y a otras 3 consejerías. Nos vamos Lorenzo Córdoba, Adriana Favela, José Roberto Ruiz y un servidor. Esos consejeros, si no hay cambio constitucional, aún así, van a estar ahí hasta 2032. Es un nombramiento de 9 años, es decir, es la elección del 24, la intermedia del 27, la presidencial del 30 y todas, que son cerca de 300 elecciones locales en el Inter. Si el árbitro está alineado al poder, habremos perdido el INE autónomo. Así que, pues son 3 aduanas que se van a resolver pues en los próximos 145 días, José Antonio. Así es, así es. Yo quisiera comentar esto. Es absurdo los argumentos que están utilizando para irse contra el INE,
para tratar de controlarlo, al decir, por ejemplo, y bueno, y además con muchos argumentos y ideas pues totalmente disparatadas, por ejemplo, el decir que ustedes están haciendo responsable este consejo de lo del 2006, que era otro consejo y de hecho la ley ya cambió, ya no tiene nada que ver, o de la del 2012, pero López Obrador tiene ya una gran confusión y estaba diciendo, lo estaba yo oyendo en una de las mañaneras, que por ejemplo que en el 2006 el que estaba como presidente del INE era Leonardo Valdés y que Lorenzo Córdoba estaba en 2012 y que en 2012, donde según él también hubo fraude, pues que Lorenzo Córdoba avaló pues muchas de las irregularidades que se cometieron. Yo dije, pues sí, sí hay irregularidades en 2012, pero no son determinantes en el resultado, porque ahí sí la diferencia fue muy grande. Si no basta con que haya irregularidades, siempre las hay, digo, casi en cualquier parte del mundo. Recordemos las de Estados Unidos, y no estas de Trump, sino la del 2000. Pero el chiste, una de las reglas para validar o no las elecciones, tú me desmientes, Ciro, si no, es que sean determinantes las irregularidades sobre el resultado. De lo contrario, se valida la elección, porque si no se tendrían que estar haciendo una tras otra. Pero en fin, ya está muy confundido López Obrador. Varias veces ha dicho, no conoce ni su propia iniciativa, porque él no la hizo Pablo Gómez, etcétera. Ha dicho varias veces que en esta reforma se quitan a todos los plurinominales, cuando es exactamente lo contrario, cuando se quita a todos los de mayoría y todo lo demás son por listas. Pero yo te quisiera preguntar algo, Ciro, para dejarle ya la palabra, les preguntas a los demás. Simplemente quisiera preguntarte, ¿qué pasa si, como no tiene mayoría calificada, ya al margen de la reforma, creo que la reforma no va a pasar, pero en fin, van a intentar seguir haciéndolo por leyes secundarias, etcétera, pero si cuando ustedes salgan, los 4 que van a salir, no ha habido reforma y se tiene que hacer por el procedimiento que actual, pero tampoco tienen mayoría calificada para nombrar a los consejeros de entre las propuestas que haga la comisión de especialistas. Si por lo tanto no se convoca a ese concurso y se quedan los 7 que van a quedar, ¿qué pasaría con el INE? ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Qué problema habría en su operación del INE, en la elección misma, si solo se quedaran 7? ¿Tú cómo ves? Eso ya ha pasado en otras ocasiones, que se han quedado congelados algunas vacantes durante un buen tiempo. Pero si eso ocurriera, porque es uno de los escenarios, ¿qué deficiencias, qué problemas verías en eso, Ciro? Creo que ya puedo hablar desde mi cuenta, José Antonio. Ya lo logré. Sí, estás bien. ¿Se me escucha? Ah, perfecto. Pues Muy muchas bien. gracias al amigo Camacho que me prestó un momento su teléfono. Bueno, a ver, déjame ser muy enfático. Creo que la campaña del presidente, que ha llegado a niveles de ataque personal, en particular contra Lorenzo Córdoba hoy en la mañana, incluso usando el audio de una grabación ilegal para descalificar al presidente del órgano electoral, que en 2014 le dio el registro a Morena con la presidencia de Lorenzo Córdoba, porque Morena se lo ganó, no hubo ningún regalo. Que le dio a Morena todas las prerrogativas para que fuera su primera elección federal 2015, cuando fue cuarta fuerza a nivel nacional, y que le permitió ganar la presidencia en 2018, la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, refrendar esa mayoría en 2021. Los 20 gobernadores de Morena salieron de urnas que instaló el INE. Es decir, la historia de Morena es la historia que han construido con estas reglas del juego y con esta autoridad electoral que le ha dado todas las garantías cuando era oposición y ahora que es gobierno, garantías cuando era oposición que hoy se quieren desaparecer para los otros partidos que hoy no encabezan el gobierno. Entonces, en efecto, tenemos una suerte de confusión, de mezcla, pero en particular las iniciativas de reforma, pues tú lo dices muy bien, no, ni siquiera hacen sentido entre lo que se dice discursivamente cuando se señala hay que acabar con los
plurinominales, y en realidad la propuesta dice acábese con los diputados de mayoría relativa. También estamos viendo pues, plates similares en la declaración que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hace un análisis de lo que pasó, violaciones a derechos humanos que cometió el Estado mexicano entre 1951 y 1965. De acuerdo, hacen esa investigación histórica. ¿Y qué dice la presidenta? Por lo que ocurrió en 65, modifíquese el INE. Caray, pues no había nacido el INE. El INE nació en 2014 y el IFE en 1990. Entonces, hay pues como una suerte de confusión histórica para sumar agravios del pasado y atacar así a una autoridad autónoma desde el poder político. Yo tengo la impresión de que además, si bien el INE es el blanco de directo de los ataques, en realidad lo que estamos viendo es una incomodidad, un ataque y una contaminación a lo que yo le llamaría, José Antonio, es un ecosistema democrático que implica no solo una autoridad electoral autónoma e imparcial, sino también los contrapesos al poder que son consustanciales a la democracia, es decir, una presidencia acotada que tiene que sujetarse a la Constitución, que enfrenta los contrapesos del poder legislativo. Ya vimos cuando no se aprobó la reforma eléctrica, eh, la andanada de traidores a la patria, a quienes no se sumaron, o los ataques a los jueces que otorgan amparos frente a medidas del gobierno para proteger el medio ambiente en la península de Yucatán, frente a periodistas independientes, frente a las feministas, frente a medioambientalistas, es decir, todo aquello que implica algún límite o un valladar a la voluntad presidencial está siendo atacado. Entonces yo creo que estamos en un momento de quiebre en donde lo que se está queriendo erosionar y destruir es ese ecosistema democrático que es frágil y que tanto tiempo nos ha costado construir, ecosistema del cual el INE es una pieza fundamental, pero no es la única. Yo, Analu, te habías levantado la mano, no sé si quieras hacer algún comentario. Sí, muchas gracias, consejero Murayama. Mi intención es la siguiente. Yo quisiera que respondieras a los mensajes claros que están enviando desde el poder. Estaba leyendo yo hace rato un comunicado de las gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación y firman todos los gobernadores, ¿no? Y gobernadoras de Morena. Y este comunicado muy engañoso y creo yo que pega por dos lados y es lo que a la gente le dicen. Número uno, que se va a, digamos, a fortalecer la democracia en nuestro país porque la gente va a elegir a los consejeros y a los magistrados electorales, lo cual en ocasiones sí puede sonar muy popular, ¿no? Algo bien recibido. Esta idea de que entre todos elijamos a los consejeros y a los magistrados, y ahí te quiero preguntar, ¿qué significaría eso? Yo leía hace unos días un hilo que publicó la consejera Favela, donde ella relataba con lujo de detalle cómo fue su proceso de selección cuando la eligieron a ella. Y me gustaría que habláramos de ese tema, consejero, para que quedara claro qué se requiere para que, o qué se ha requerido hasta el día de hoy para que ustedes sean consejeros, qué requisitos tienen que cumplir y frente a qué estaríamos en el caso de que esto se sometiera al voto popular. Es decir, que cualquiera pudiera ser candidato a consejero del Instituto Electoral y de Consultas, es decir, no sé, cualquier personaje que tenga ganas de ser candidato, aparte de lo que eso implica, ¿no? Hacer una campaña, hacer alianzas,
tener estructura o hacer alianzas con quien tiene estructura o con quien tiene los recursos. Pero hay una gran diferencia entre las dos opciones y apostarle al tema del manejo de que sería mucho más democrático el hecho de que los consejeros se elijan por el voto popular y los magistrados. Es una forma muy engañosa de hacer uso del mensaje del lenguaje democrático, y me gustaría que hiciéramos una diferencia entre estos dos métodos para que todos los que nos están escuchando, porque a todos nos corresponde la defensa del INE y de la democracia, podamos tener los argumentos suficientes para cuando nos digan es que va a ser mucho más democrático que los elijamos por voto popular, sepamos qué contestarles, ¿no? Entonces te agradecería, consejero, que nos apoyaras un poquito dándonos los argumentos y el por qué los consejeros y magistrados no deben entrar por esa vía. Pues te agradezco mucho la pregunta, creo que es muy pertinente. A ver, este es un trabajo técnico especializado. Para ir el día que tengas un problema en las válvulas cardíacas, hay que ir con un cardiólogo. El cardiólogo debe ser un especialista en su materia o alguien que ganó una votación. ¿En manos de quién nos ponemos? ¿De alguien que sabe hacer su trabajo o de alguien popular? Ahí hay una gran diferencia. Entonces, si no queremos dejar una función especializada en manos de gente que no tenga las cualidades, los conocimientos, pues es necesario que haya algún examen, un filtro. Ahora tú lo decías de una manera muy coloquial, cualquiera puede ser, no, no cualquiera, cualquiera que sea del gusto del presidente, porque él va a poner a 20 candidatos de la mayoría parlamentaria, que hoy es Morena, que pondría otros 20, y de quienes están en el Poder Judicial, que pondrían otros 20. Entre la lista de Morena, del presidente de la República, habría figuras como aquellas que en 94, en 97 nos ayudaron a demostrar que el voto puede respetarse y podemos deshacernos de malos gobiernos con el poderoso instrumento del sufragio pacífico, personalidades como Granados Chapa, como José Woldenberg, Jacqueline Pechar, Alonso Lujambio, Mauricio Merino, después María Marván. Esos serán los perfiles que busque el presidente de la República y su grupo parlamentario. No lo sé. Entonces, no es cualquiera, para empezar. Tendría que ser gente que le guste al presidente, que le guste a su grupo parlamentario y que sea también del gusto de quien está al frente del poder legislativo. Segundo, tendrías que ir a hacer una campaña electoral a nivel nacional. ¿Cuántos cargos hay de elección realmente nacional? Es decir, que todos los ciudadanos del país podamos votar por el mismo cargo. No lo hacemos por el mismo senador, elegimos al de nuestro estado, de nuestra entidad, al diputado de nuestro distrito, de los de la lista de nuestra circunscripción, a nuestro alcalde o presidente municipal. El único cargo nacional realmente es la presidencia. Bueno, pues tendríamos 60 candidatos haciendo campaña nacional. ¿Qué pasaría si eventualmente alguno o algunos de los consejeros tienen más votos que quien luego gana la presidencia? ¿Dónde estaría la legitimidad? ¿No serían más legítimos los árbitros que los jugadores, que el presidente, que los electos? Ahí tendríamos un problema. Pero además, pues ya lo decías, hay que ir a hacer una campaña. ¿Quién es mi estructura de campaña? ¿Cuánto dinero puedo gastar? ¿Quién te va a dar el dinero para recorrer al país? ¿Vas a hacer promesas de campaña? Caray, si aquí hay que aplicar la ley, la Constitución y la ley, ¿qué voy a prometer? ¿Cómo voy a despertar las simpatías de la población? ¿Y quién es la estructura? Insisto, ¿cómo se llaman las estructuras que ayudan a una persona a conseguir el voto popular?
partidos políticos, aunque se disfracen, se llaman partidos políticos, son partidos políticos. Entonces tendríamos no un examen de conocimientos, no un perfil de gente con cualidades técnicas, sino gente popular, muy bien, popular, pero que ganó una votación gracias a una estructura política determinada. Y si son los 7 más votados y el partido que más votos reúne para sus adeptos es el del presidente, puede ser que todos los consejeros y todos los magistrados sean los que propusieron el presidente su partido y por los que pidieron el voto. Así sea indirectamente, sin decirlo de forma abierta. Bueno, pues tendríamos entonces actores políticos que deben su cargo a el presidente y a su partido. Pues es darle mucha vuelta para regresar a la Comisión Federal Electoral que encabezó el secretario de Gobernación que había en 1988, cuando el PRI tenía la mayoría de los votos de la Comisión Federal Electoral, se cayó el sistema, se rasuraba el padrón electoral y nos fuimos a una crisis política de enormes consecuencias. Entonces, es un dulce envenenado decirle a la gente, vas a elegir al árbitro electoral. Realmente, quien lo va a poder poner, como en el filtro está el presidente y su partido, ellos dicen quiénes son los que pueden aspirar. Los que no sean del gusto de ellos o del Poder Judicial, ciudadanos que surjan de organizaciones de la sociedad civil, del mundo empresarial, de la academia, del periodismo, de las luchas feministas, que no sean cercanos a la cúpula del Poder Judicial, al presidente o a su partido, quedarían automáticamente excluidos. Entonces yo creo que aquí estamos ante un serio riesgo de captura del árbitro electoral. Es el modelo que existía en los años 50, 60, 70, 80 del siglo pasado, es destruir lo que como sociedad hemos logrado edificar con muchas batallas, muchas jornadas de movilización, de protesta, diciendo queremos un árbitro que no esté alineado con los poderosos, un árbitro que respete nuestros votos. Además, consejero, un punto que es importante porque uno de los argumentos es que el INE cuesta mucho, pero por ahí el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República nos hizo favor de hacer por ahí una cuenta de cuánto costaría un proceso electoral nacional, porque eso tendría que ser a ese nivel de elección de consejeros y de magistrados del tribunal, y anda ahí por el orden de los 8,000 millones de pesos. Así es que bueno, hay que sumarle esa otra gran contradicción que por ahí no se toma en cuenta. Totalmente de acuerdo. Y el problema es que hoy estamos ante una propuesta de reforma electoral. José Antonio, pues lo tiene muy, muy claro, él que ha seguido el proceso de democratización y muchos de ustedes. A ver, las reformas electorales fueron resultado, fueron la manera de resolver conflictos políticos, incluso crisis políticas. Tuviste la crisis política del 88. A nadie le quedó claro qué pasó. Se cayó el sistema esa noche. La gente se movilizó. Hubo que quitar a las subsecretarías de gobernación la operación de las elecciones y dárselas a un órgano especializado, que luego se hizo autónomo muy rápido, plenamente autónomo. En 2006, la crisis aquella de voto por voto, casilla por casilla, se hizo una reforma electoral para garantizar el recuento total de votos cuando la diferencia fuera de menos del 1%, y además se sacó la compra-venta de anuncios en radio y televisión para que desde las grandes empresas de la radio y la televisión no se alteraran las condiciones de la competencia. Esos son ejemplos de cómo las reformas electorales fueron la manera en que los actores políticos se pusieron de acuerdo para que no volvieran a ocurrir los abusos del pasado, para que todo mundo tuviera garantía en las reglas del juego. ¿Qué juego? Un juego muy complicado, que es la disputa por el poder político.
Todas las reformas desde 1977, la apertura política, hasta 2014, la creación del INE, fueron por reclamos de la oposición, de la sociedad, de las minorías, para ensanchar el terreno de juego democrático. Hoy, ¿cuál es la gran diferencia? Que es una agenda desde el poder, no a través del consenso, no a través del diálogo, sino de la imposición vertical, y estamos cambiando el orden de los factores, que aquí sí es muy importante. Antes teníamos crisis político-electoral y entonces hagamos reforma para resolverla. Hoy, ¿qué tenemos? Desde 2015 hasta 2022, al INE le ha tocado organizar, instalar casillas en 330 procesos electorales locales y federales. Los federales del 15, 18, 21 y todas las elecciones locales de entonces a la fecha, ordinarias, extraordinarias. Ninguno de estos 330 procesos electorales ha tenido una crisis postelectoral delicada. Todo se ha resuelto conforme lo votó la gente en secreto y en libertad. El sistema electoral es de las pocas cosas que están funcionando en este país. Entonces, si antes la reforma era la respuesta a la crisis política y hoy no hay crisis política, pues yo me temo que una reforma mal hecha, impuesta desde arriba, sin consenso, para restringir el juego democrático, pues sigue el camino inverso. Que sea una reforma no para resolver un problema, sino para crear, para propiciar, para precipitar una crisis política electoral. Porque sin INE autónomo, sin padrón electoral confiable, sin estructura electoral imparcial que opere la elección en todo el territorio, pues ¿cómo va a reaccionar la ciudadanía y los distintos actores políticos en un escenario de una elección competida que para nada hay que descartar en 2024? Esta es una sociedad muy compleja, muy plural. Entonces yo creo que es de una enorme irresponsabilidad y con un contenido autoritario inocultable la reforma electoral que está proponiendo nuestro actual gobernante. Ciro, una de las preguntas que hemos recibimos de la sociedad civil más recurrentemente respecto de la reforma es que algunos analistas argumentan que algunos temas propuestos son aceptables, otros no, entonces que tendrían que negociarse y entrar en el terreno de la negociación. Eh, Nosotros somos de la idea en Sociedad Civil México y lo hemos discutido en diversos foros, el que no se debe modificar ni una sola coma, que no es momento, no existen condiciones. ¿Tú qué le dirías a todos aquellos que están de alguna manera tratando de encontrar algunos méritos parciales en la propuesta de reforma que viene desde presidencia y, y un sí o un no, o cuál sería tu posición sobre abrir o no el frente de negociación? ¿Cuál es tu lectura y cuál sería tu posición, consejero? Pues yo soy de la impresión de que hay, como les decía hace un momento, algunos, eh, algunas píldoras de cianuro en esa iniciativa que pueden ser mortales para un sistema electoral confiable. Entonces, si te van a dar una píldora de cianuro que puede tener un sabor agradable, pero que tiene consecuencias fatales, no te la tomes. Totalmente de acuerdo. Y si me lo permiten, doctor Crespo, si me permites pasar micrófonos, Sí, adelante, claro. está con nosotros Luis Miguel Santibáñez, quien es politólogo y coordinador para México de Transparencia, quien nos pidió el micrófono y quiere hacer un comentario. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, sí, solamente decir que es bien importante decir que toda la reforma electoral que tuvimos en 2014 y los orígenes que tuvieron esta reforma
que son precisamente de lo que se hablaba ahora, de aquellos tiempos de la Comisión Federal Electoral y de los grandes fraudes. Es producto al final del día del esfuerzo y del sacrificio de muchas personas. Yo quisiera recordar, por ejemplo, al doctor Nava en San Luis Potosí, o al propio Manuel Cloutier, o al propio Eberto Castillo, quienes verdaderamente dieron incluso su vida, algunos de ellos, para poder encontrar un sistema electoral más justo. Creo que es bien importante revisar los alcances de esta posible reforma. Es bien importante decir también que sí hay cosas que pueden perfeccionarse. Las instituciones están conformadas por personas, las personas tienden a equivocarse también. Y en ese sentido, bueno, hay que decir que pasando el año 2024, sí podría haber una revisión, por ejemplo, el tema de segunda vuelta, el tema de financiamiento público a partidos políticos, que además algo que no se ha dicho en la discusión pública, es que los partidos políticos no solamente reciben financiamiento nacional o financiamiento que otorga el Instituto Nacional Electoral, sino también reciben financiamiento público de las entidades federativas. Para 2023, los partidos políticos estarán recibiendo del orden de 6.300 millones de pesos a nivel nacional, y a nivel de las entidades federativas una cantidad poco abajo, ¿no? Estamos hablando entonces de un esfuerzo de más de 12,000 millones de pesos, en donde sí hay que revisar esta parte del financiamiento. Un tema que queda de ver de la reforma electoral de 2014 es pues se triplicó el presupuesto a los partidos políticos. Es importante revisar lo que tenga que ver con simplificar los procesos. Desgraciadamente nuestro sistema electoral no de gratis está conformado a partir de un sistema de desconfianzas, y tendremos pues que ir apostándole también en la medida de lo posible a generar un sistema electoral basado en la confianza. Es inconcebible que tengamos que generar procesos electorales cada vez más complicados atrás de la celebración del proceso electoral, donde se convocan a millones y millones de ciudadanas y ciudadanos. Existen meses o incluso años de esfuerzo de personas técnicas que entregan su tiempo para poder llevar a cabo la organización de estos procesos, que siempre son cada vez más regulados, más complicados, porque la figura del fraude sigue formando parte de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestra cultura. Entonces, esas son las creo yo que la agenda que debe de tocarse. Y algo que platicábamos ayer en el space organizado también es algo que se dejó en esta posible reforma, y que en las más de 100 iniciativas que ha recibido el Congreso de la Unión también se les olvidó a quienes hacen la presentación de esas iniciativas, y es lo referente a los sistemas normativos indígenas. Con esta reforma se nos olvidaron los pueblos y comunidades indígenas, y resulta que no habrá autoridad para poder calificar sus elecciones, o bien a la autoridad en la que se quiere depositar esa facultad, esa atribución de llevar a cabo la calificación de las elecciones que se rige por el sistema, resulta que es una autoridad, o por lo menos la autoridad existente es una autoridad que no ha tenido la suficiente práctica, la suficiente expertise para poder conocer de estos procesos electivos en pueblos y comunidades indígenas. Entonces, hay que revisar, hay que reflexionar, no nos dejemos llevar por el canto de las sirenas. Creo que sí hay temas que deben revisarse, y la discusión más bien tendrá que ser cuándo deben revisarse, cuándo tendremos que generar los consensos para que esta reforma eventualmente pueda llevarse a cabo. Y siempre las reformas electorales pues vienen a partir del reclamo de la sociedad y están conformando, construyendo a partir siempre de los consensos. Yo ahora me preguntaría, ¿qué va a pasar si las próximas semanas tenemos reforma electoral? ¿Y qué va a pasar con los procesos iniciados en Coahuila y en el Estado de México? ¿Cuáles van a ser las reglas para esos estados? Si bien con un transitorio podría resolverse, políticamente tendremos grandes crisis en esas entidades federativas. Entonces vale mucho la pena reflexionar, vale mucho la pena ponderar,
e irse un poquito atrás y revisar cuánto ha costado, y no en dinero lo digo obviamente, cuánto ha costado política, socialmente, culturalmente, los órganos electorales que hoy tenemos. Perfectibles, sí, por supuesto. Hay cosas que hay que mejorar. Sin embargo, no por una circunstancia de agenda o de ocurrencia podemos tomar una decisión que puede ser catastrófica para el país. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Luis. Ciro, ¿algún comentario? Sí, a ver, nadie ha dicho que tenemos un sistema perfecto, por favor. Nosotros, por ejemplo, alertamos de yo lo que considero la falla mayor de nuestro sistema electoral hoy, y es que distorsiona la forma de traducir los votos en asientos legislativos, la sobrerepresentación. Si ustedes ven los resultados de 2021, pero incluso de 2018 al Congreso, los partidos opositores tuvieron más votos ciudadanos que los partidos del gobierno. Pero todavía tenemos una cláusula de sobrerepresentación del 8% y tenemos una figura de las coaliciones que permite adulterar la traducción de votos en escaños, y la mayoría de votos ciudadanos es minoría de asientos legislativos y viceversa. Los que menos votos tuvieron en las urnas tienen la mayoría de asientos en la Cámara de Diputados. Bueno, eso es un problema mayúsculo. Por supuesto, se puede revisar lo del financiamiento local, que por cierto, no hay que hacer una reforma constitucional para eso. Como está en la Ley General de Partidos Políticos, pues Morena lo hubiera podido modificar desde el día 1, porque desde septiembre de 2018 tiene mayoría en las dos cámaras. Si no ha reducido el financiamiento local es porque no han querido ellos. No es cierto que haga falta una reforma constitucional, pero a lo que voy, es perfectible. Pero lo que nos están diciendo es que se quiere derrumbar el edificio. Déjenme hacer este símil. Imaginemos que tenemos una casa y nos parece adecuado a hacer alguna obra, alguna reforma para que sea más funcional esa casa. Nada más que hay una alerta de huracán. Pues en ese momento hay que levantar el tejado de la casa, pues va a arrasarla. Como en el huracán, lo que hay que hacer es tapiar las ventanas y es protegernos. No estamos en condiciones de normalidad. México está enfrentando una disyuntiva entre autoritarismo y democracia. Y la agenda de reforma que nos están planteando es una agenda de destrucción democrática. Si abrimos la ventana para tomar el aire y ver cuál es la brisa que nos trae el huracán, a lo mejor nos lleva el huracán. No cometamos la irresponsabilidad de perder lo elemental, lo irreductible, lo que garantiza que hoy tengamos unas elecciones genuinas, íntegras, que nos permitan que nuestra democracia sea eso que decía Karl Popper en el sentido más minimalista, ese método, el único que ha inventado la humanidad para deshacerse de malos gobiernos sin derramar sangre. Eso nos lo está permitiendo nuestro sistema electoral desde hace apenas 2 décadas. Si perdemos la integridad de nuestro sistema electoral, podemos sumar la violencia política a un país ya muy violento. No cometamos esa irresponsabilidad. No es el momento de tener una agenda académica de reflexión. Se puede tener, pero políticamente, que es como hay que responder al momento que estamos viviendo, es con profundísima responsabilidad. Y creo... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos a continuar con gente que nos ha estado pidiendo el micrófono. Subió Mar, y después va a estar Mauricio. Adelante, Mar. Hola, un favor, sí estoy muy interesada en platicar, pero voy a entrar a un túnel porque voy llegando a mi casa. ¿Podría hablar una persona antes que yo?
Claro que sí, Mauricio. Mauricio, ¿estás ahí? Yo creo que Mauricio no está. Entonces, tenemos a Aspasia de Mileto, quien está pidiendo también el micrófono. Adelante, Aspasia. Adelante, Aspasia. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy bien. Bueno, yo tengo dos preocupaciones con relación a la marcha. En primer término, pues siento que sería conveniente checar o revisar quién está promoviendo el paro del 14 de noviembre, porque yo no he encontrado quién es el convocante. Si lo hay, pues me parece que no es lo más conveniente apoyar ese paro, porque es incuantificable la gente que participa y eso pues va a dar lugar, desde mi punto de vista, a que se nos eche la culpa, ¿verdad?, a los ciudadanos de que pues fracasamos, etcétera. Ya vemos cómo desde Palacio Nacional, pues el deporte favorito es echar culpas. Y ahora pues está muy preocupado el presidente con nuestra marcha, y me parece que sería... Aspasia, no sé si tengas algún comentario para el consejero Ciro Murayama del INE. Sí, cómo no, sí tengo. Miren, yo fui, a mí me tocó ser consejera electoral suplente en el Consejo General de Woldenberg y fui también consejera en el Distrito Federal en el INE, que manejó los 70 distritos, tanto federal como electorales. Mi experiencia fue pues realmente muy rica, porque nosotros avanzamos muchísimo en esa ocasión, que pues después del 88, a donde logramos avanzar en cuanto a cambiar de democracia, de una democracia que no era pluralista a una democracia que ahora es pluralista. Yo quisiera que el consejero Murayama pues nos indicara qué sucedería en caso de que se apruebe esta reforma electoral. Uno, con el sistema profesional de carrera, que creo que ya se dijo que es muy importante. Y segundo, pues, ¿qué sucedería también con la democracia pluralista? Y cómo impactaría en cuanto a la competencia real, porque a mí me parece que la clave de del tránsito hacia la democracia que se dio en ese momento, en la reforma, sobre todo de 1996, fue el cambio de democracia a democracia. Una democracia que no era realmente competitiva, a una democracia pluralista con partidos competitivos. Quisiera su opinión. Muchas gracias, Aspasia. Gracias. Y respecto del paro, la verdad es que tampoco nosotros sabemos quién la promueve, no somos nosotros, ni tampoco nadie que forme parte de las otras operaciones que estamos haciendo a través de Unidos. Ciro, si quieres hacer algún comentario sobre el plan de carrera, me imagino las consecuencias, pero quizá quieras ser más específico sobre esto. Claro que sí, dos intervenciones o reflexiones muy rápidas. Una, el servicio civil de carrera del INE es la estructura que nos permite en todos los rincones del país hacer elecciones con gente capacitada, profesional, que sabe que su empleo no depende de quién gane el... Gracias. Así que tendremos el riesgo de perder esa estructura. Y esta idea de un outsourcing electoral cada 3 años con gente que no tenga experiencia para ir a organizar las elecciones, pues es simplemente desconocimiento de qué implica que haya una casilla cerca de la casa de cada elector instalada por sus vecinos ese domingo clave de la jornada electoral. Y la otra es que no hay democracia sin pluralismo. La democracia o es pluralista o no es democracia. La democracia es el único sistema que recoge el pluralismo de las sociedades como una virtud
y le da derecho a los que piensan diferentes. A las minorías no se les persigue, se les reconocen sus derechos, entre otros, el derecho a volverse mayorías. Y lo que nos estamos enfrentando hoy es a un discurso desde el poder que a todo pensamiento distinto le niega cualquier legitimidad. Vean ustedes la retahíla de adjetivos calificativos que han recibido las personas que piensan participar en la marcha del domingo desde la máxima tribuna de la nación. Eso es el autoritarismo. Eso es combatir el pluralismo. Y cuando no hay pluralismo, no hay democracia. Muchas gracias. Ya se bajó Mar. Bueno, le tocaba el micrófono ni hablar. Está subiendo también Hipatia de México. Adelante, Hipatia. Buenas noches, traigo un poquito de lag, espero no haberme tardado mucho en responder. Ciro, buenas tardes. Tengo una duda muy grande desde el momento del planteamiento de la desaparición de los OPLES y de los tribunales locales. Siento que con eso se le quita mucho la responsabilidad estatal de organizar las elecciones. Y yo que personalmente he sido CAE y he sido funcionario de casilla y he sido representante, sé que organizar localmente es fundamental para la parte republicana, ¿no?, de los estados, su propia libertad de organizar sus elecciones como ellos consideren. No sé si me puedas, por favor, explicarnos a todos este punto de los soples, ¿qué implica? Mira, es muy pertinente, te agradezco la pregunta, que hayas subrayado el punto porque yo lo había pasado por alto. La verdad es que creer que la vida política del país, de las entidades federativas, de los 2.400, casi 2.500 municipios, se puede arbitrar desde Viaducto Tlalpan, es no hacerse cargo justamente de la dimensión de nuestro país, de la complejidad de la vida política local. ¿En serio creen que 7 consejeros desde la Ciudad de México van a poder seguir lo que ocurre en un municipio de Puebla, de Yucatán, de Chihuahua, de Sinaloa, de Baja California? Por favor. La otra, las elecciones locales a nivel municipal pues necesitan tener sus consejos municipales donde se cuenten los votos por parte de ciudadanos que son consejeros que justamente viven en esa demarcación, y no todo se puede hacer desde el centro. Para empezar, que el INE creciera tanto para absorber a los soples implicaría un incremento de costos, pero además tiene consecuencias más allá de las económicas, que no serían para ahorrar, sino para encarecer, políticas importantes, y es la apuesta por una nación centralista que sustituya a una república federal, hasta donde la Constitución dice los municipios son autónomos y las entidades federativas son soberanas, y las autoridades electas de cada municipio, de cada estado, se deben justamente a su población. Empezar a cercenar autoridades electorales locales, pues puede ser la antesala para que quiten también autoridades de transparencia, de derechos humanos, y por qué no de procuración de justicia, y por qué no los poderes locales. Lo que necesitamos es fortalecer a las instituciones locales, porque este es un país muy heterogéneo, muy desigual, pero no es amputando las instituciones como se va a fortalecer la vida y los derechos de los ciudadanos, la vida institucional, los derechos ciudadanos en cada una de las entidades. En la historia de nuestro país, el centralismo ha sido sinónimo de autoritarismo. Yo creo que la democratización también es descentralización, y la propuesta que puso sobre la mesa el presidente de la República es una propuesta concentradora de poder hacia un árbitro electoral, además capturado por él. Pues yo creo que
tiene suficiente contenido regresivo y autoritario la iniciativa como para verla con mucha desconfianza. Muy bien, muchas gracias. Está Ernesto Guerra. Adelante, Ernesto. Gracias, buenas noches, consejero Murayama. Quisiera hacerle dos preguntas, si me lo permite. Una, ante una eventual reforma de este calado, que bueno, ya se han dicho, creo que toda la parte regresiva que implica esta propuesta del presidente de la República, el siguiente año el proceso electoral de 2024 comienza en septiembre y tienen más de 30 elecciones locales con concurrencia con el proceso federal. Es decir, va a haber más de 3.420 cargos otra vez en una elección grandísima donde hay la renovación de la presidencia de la República, de el Congreso en su conjunto, es decir, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pero también viene esta concurrencia con todas las elecciones locales, entre ellas 9 gubernaturas, la renovación de congresos locales, de ayuntamientos, concejalías, alcaldías, y ante esta eventual reforma y esta posible no renovación, digamos, de los 4 consejeros que ustedes se van. No. O sea que, pero yo no necesito. Perdón. Es decir, ante esta eventual no renovación de estos 4 consejeros que salen, ¿qué escenario se podría tener? Eso sería por un lado. Y la otra, digamos, también ante una eventual no reforma constitucional y a lo mejor este acuerdo que puedan tener entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y que a lo mejor sea una reforma nada más a las leyes secundarias, eso quedaría intocado en varios artículos, pero el más importante, digamos, el 41, es decir, padrón, lista, número de sillas del Consejo General que tanto les preocupa, la representación política, es decir, respetarían los 300 distritos, mayoría relativa, representación proporcional, obviamente no se meterían con OPLES, ¿no? Tribunales locales, es decir, ¿cómo vería usted el tema de justamente esta posible oportunidad de solo reforma a las leyes secundarias? Gracias. A ver, en efecto, como acaba de mencionar, buena parte de los candados de seguridad que apuntalan nuestro sistema electoral íntegro están en la Constitución. Por eso, la primera gran apuesta democrática es defender el sistema electoral que está plasmado en la Constitución. Yo diría, reformar la Constitución entraña profundos riesgos. Claro que luego el gobierno tiene la mayoría simple para intentar una reforma secundaria que pueda complicar la operación, pero por eso es muy importante subrayar que lo que está en la Constitución, que es un INE autónomo, un padrón electoral confiable y una estructura profesional en todo el país, así como la vigencia de los OPLES y de la actual integración del Congreso, así como el financiamiento público que se busca desaparecer, y yo sé que el financiamiento público a los partidos no tiene mucha fama ni mucho apoyo, pero cuando no había financiamiento público repartido con equidad, pues eso favorecía al partido gobernante, que era el PRI en su momento, y cuando empezó el PRI a perder elecciones, a partir de 97, que es a partir de que la reforma de 96 se metió el financiamiento público con equidad. Entonces, cuidemos la Constitución y esa es la batalla clave. Y por supuesto estamos hablando aquí del gobierno porque es quien puso la iniciativa que puede dañar y puede incluso demoler los pilares de las elecciones íntegras. Pero no lo puede hacer solo el gobierno. Tendría que reunir votos de la oposición y la
exigencia social debe de ir, por supuesto, hacia el gobierno, pero también hacia los otros actores políticos para evitar que en una negociación sin argumentos expuestos ante la ciudadanía, sin razones claras, pues se pueda llegar a pactar un retroceso en materia constitucional que le cueste mucho tiempo recuperar a la sociedad mexicana y que dañe derechos políticos fundamentales. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Crespo, adelante. Ciro se tiene que ir en pocos minutos. Yo quisiera aprovechar que está con nosotros para una pregunta ya muy particular. Yo he propuesto desde hace mucho tiempo, Ciro, que los consejeros sean electos por una comisión como la que hay hoy, la comisión que desde 2014 hace un filtro primero. Yo diría que esa comisión podría ser más amplia para que no haya tanta incidencia en que si es mi amigo, si lo conozco, y que los propusieran no al Congreso, a esos expertos, no como ahora que los propone el Congreso una parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nada menos ahorita, otra, y el INAI, sino que fueran las universidades, un experto por cada universidad. Pero que de ahí ellos mismos sacaran ya a los consejeros sin pasar por los partidos, que sería una forma, digamos, de quitar esas sospechas de que, claro, el partido lo puso y entonces está actuando en favor de ese partido. A algunos les parece muy radical, que sería exactamente lo contrario, casi lo que se está proponiendo en esta reforma, la de ahora, en donde el presidente vuelve a hacer propuestas, o el partido mayoritario a través del Congreso. Pero si quitáramos a los partidos completamente de la designación de consejeros y saliera gente, claro que tendría que reunir los requisitos de ley, por supuesto. ¿Cómo verías? ¿Tú crees que eso se podría mejorar, digamos, la confianza en los consejeros, que no dijeran, es que a Ciro lo propuso tal o cual partido, y a Córdoba el otro, y por eso están jugando en favor de ese partido? Sino aquí dirías, no, aquí los partidos ya no se metieron a más los expertos de universidades, expertos en el tema electoral. ¿Cómo verías esa propuesta, Ciro? Y gracias, adelanto, y gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias José Antonio por haberme invitado y permitido este diálogo. Yo creo que, por supuesto, hay mecanismos alternativos, formas de mejorar mucho de lo que se hace en los procesos electorales tan abigarrados, tan barrocos que tenemos. Aquí hay mucha gente que le ha tocado ser funcionario de casilla y la verdad es que aprenderte todas las normas para contar los votos de tus vecinos está bien cuesta arriba, justamente porque la desconfianza es el ingrediente principal en el guiso de cada reforma electoral. Ahora bien, hoy el método que está siendo tan atacado tiene un mérito y es que o los consejeros tienen el respaldo calificado de todos los actores políticos o no son consejeros. El actual Consejo General del INE no es el fruto de la negociación de unos partidos políticos un día, es el fruto de la designación calificada casi por unanimidad de 3 legislaturas distintas, es decir, de la representación de la pluralidad política de la nación, de la sociedad mexicana, que es la Cámara de Diputados. Los diputados se pusieron de acuerdo en 2014, se volvieron a poner de acuerdo en 2017 y se volvieron a poner de acuerdo en 2020. Los 11 consejeros que somos hoy integrantes, somos fruto de 3 grandes consensos políticos que involucran a todos los partidos de esta nación. A mí ese me parece un método no menor. Es decir, si hay algún partido, una fuerza que tiene reticencia en que hay una figura, una persona que va a ir a trabajar para otro, lo puede vetar. La exigencia es que debemos de tener la confianza de todos. Y eso te da la posibilidad de actuar con equidistancia. Yo no soy un consejero
del partido A, B, C o D. Cuando a nosotros nos nombraron en 2014, fuimos nombrados por los votos de A, B, C y D, y yo me siento independiente respecto a B, a C o a D. El consejo de ahora tiene 4 colegas míos que fueron designados hace apenas 2 años con mayoría de Morena. Tenían la mayoría de la Cámara ya en 2020, designaron a 4 personas, se pusieron de acuerdo con las oposiciones y hoy a esas 4 personas las quieren remover también. Y yo creo que si quedaran solo 7 consejeros en el INE, ahora que nos vamos, si no hubiera renovación, el INE seguiría siendo autónomo. ¿Por qué? Porque aunque Morena tenía la mayoría, el filtro del comité técnico eliminó a los perfiles que eran más correas de transmisión y puso a gente que básicamente ha demostrado ser imparcial, tan imparcial que está mereciendo los ataques del gobierno. Sé que estos ataques se han personalizado sobre todo hacia el consejero presidente Lorenzo Córdoba, sé que hacia mí también, por supuesto, no lo voy a eludir ni a ocultar que hay un ataque personal, pero es la forma de ilegítimamente, espuriamente, dañar no solo a 2 personas, sino dañar a una institución que no está sometida al poder. Y hoy puede ser mejorable, José Antonio, estoy de acuerdo contigo, pero con las reglas que hoy tenemos un INE autónomo. Tan autónomo es que es muy incómodo a quien tiene pretensiones autocráticas. Bueno, pues entonces un mérito tiene la forma de haber designado ese consejo. Estoy de acuerdo contigo, Ciro, de que desde el 2014 está funcionando muy bien con ese comité técnico. Ahí el cambio en todo caso que yo propondría, pero en fin, es que quienes nombran ese comité técnico, pues ya sean universidades más directamente para no enfrentar lo que vimos que, mira, en el último comité técnico, la mayoría de la gente pues recta, comprometida, pero todos habían votado por López Obrador salvo una. De los 6 de comité, todos habían votado por López Obrador. Claro, eso no se tradujo en un partidismo, salvo en el caso de John Ackerman, que precisamente lo propuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya bajo la actual presidenta. Ahí es la parte que yo sí modificaría en todo caso, aunque es cierto, hoy por hoy el Consejo tiene el consenso de todos los partidos y no se puede distinguir quién propuso a quién, porque ustedes se presentaron, pasaron el filtro de este comité técnico que no, en principio, no son militantes de partido, salvo Ackerman, pero los otros no. Y luego ya, pues fue el consenso de todos los partidos, o sea, mejoró mucho la fórmula. Estoy de acuerdo contigo y desde luego que es mejor la que hay ahorita que la que se está proponiendo. Pero en fin, no sé, sociedad, que si nos vas despidiendo porque Ciro ya se tiene que ir. Definitivamente, Ciro, eres una persona muy docta del tema. Agradecemos mucho tu compartas con nosotros tu conocimiento y tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda apretada más estos días. Solamente te pediría de favor que nos ayudaras convocando a la gente que saliera junto con nosotros a marchar el día 13, 10:30, en la Ciudad de México, será en el Ángel de la Independencia. Por favor. Muchas gracias. Mira, yo saludo y agradezco toda la movilización social que hay alrededor de la defensa del INE, porque en realidad es la defensa de la democracia. El discurso desde el poder nos quiere colocar a nosotros, a los consejeros, como si fuéramos parte de la oposición. No lo somos, por supuesto, y también se ha llegado a insinuar entonces que se buscarían cargos. De ninguna manera. Yo lo que quiero agradecer es este espacio porque creo que en estas horas críticas que está viviendo nuestra democracia, en donde sí podemos vivir retrocesos tremendos, pienso mucho en la enseñanza del profesor John King, que escribió este magnífico libro
que está publicado por el INE y por el Fondo de Cultura Económica, cuando el Fondo de Cultura Económica publicaba obras no alineadas a una sola ideología, que se llama Vida y Muerte de la Democracia. Ahí John King hace un recuento de cómo la democracia se ha eclipsado desde la antigua Grecia hasta pues tiempos cercanos, pasando por supuesto por ese cementerio que dejó el siglo XX cuando las democracias colapsaron en Europa para dar paso a los regímenes nazistas y fascistas, al totalitarismo. ¿Y qué es lo que dice John King? Cuando han caído desde los griegos hasta la República de Weimar las democracias, siempre hay culpables, los autoritarios, los autócratas que pisotearon los derechos de los demás. Pero hay muchísimos responsables. ¿Y quiénes son los responsables de la caída de la democracia? Aquellos ciudadanos que le dieron la espalda al asunto público y que no se hicieron cargo de defender lo que tenían. No seamos corresponsables de un eventual colapso democrático. Y creo que esta conversación, las movilizaciones que estamos viendo, son la mejor noticia que podemos tener. Nuestra democracia estará viva mientras haya ciudadanos que la reivindiquen. Y yo sé que quienes están en esta conversación son parte de esa conciencia libre, activa y participativa que va a mantener en pie a nuestra democracia. Así que les agradezco mucho su papel y nosotros, desde el Consejo General del INE hasta el último instante, seguiremos defendiendo los derechos y el legado de tantos demócratas en estas horas cruciales, pero de las que saldremos airosos. Muchísimas gracias por su atención y por esta oportunidad a todos ustedes. Hombre, muchas gracias y toda una muestra de la imparcialidad que debe tener un órgano tan importante como el INE que tú representas. Muchas gracias, Ciro. Gracias a ustedes, mucha suerte, mucho éxito en todos sus proyectos. Muchas gracias. Analu, no sé si subiste, no sé si quieras hacer algún comentario para ir cerrando. No. Solo agradecerle al consejero Murayama que haya estado con nosotros y darle también las gracias por este último mensaje que nos da, que nos anima, y de parte nuestra decirles que los apoyamos en esta labor que están haciendo y que estamos en contra de las descalificaciones a los consejeros, a los magistrados, a la sociedad, a los líderes, a las organizaciones de la sociedad civil, a los científicos, a los activistas y todos aquellos que somos descalificados todos los días. Nuestra solidaridad con los consejeros, nuestra solidaridad con las organizaciones, con los demás integrantes de la sociedad, y decirles que daremos la lucha y la batalla para que esa intención antidemocrática no triunfe. Gracias y buenas noches. Buenas noches, doctor Crespo. Gracias, abrazos a todas y todos. Gracias, Ciro. José Antonio, ¿quisieras hacer un comentario final? Pues solo de nuevo agradecerle a Ciro. Ha sido muy ilustrativo todo esto. Y en fin, desde luego convocar a la marcha, mientras más seamos mejor. De todas maneras van a decir que somos pocos, que todos los demás que no fueron están apoyando la reforma. En fin, hemos visto cómo han manejado, por ejemplo, la encuesta que hizo el INE de manera selectiva, sesgada, etcétera, ¿no? Así lo van a decir, pero mientras más vayamos, de todas maneras se va a mostrar mucho más fuerza, mucho más representatividad de quienes no estamos de acuerdo con estas reformas, de quienes estamos preocupados por la suerte de la democracia, que tanto trabajo nos ha costado en estos últimos 30 años y que pretenden regresarla a 1987, cuando ya esa reforma fue impuesta por el PRI en beneficio del PRI, la de 87, sin consenso, y eso es lo que se está planteando en esta ocasión. No tendría el consenso, aún si pasa, no tendría el consenso de todos los partidos, lo cual es fundamental. Es una regla de competencia. Los competidores tienen que estar de acuerdo con las reglas que va a regular esa competencia. Entonces, se rompería eso que tenemos desde el 94, el consenso de los partidos sobre las reglas electorales. Y no sería en función de las exigencias de la oposición,
como lo han sido desde el 94 también, sino del interés de la presidencia y su partido. O sea, es un retroceso enorme, no solamente por ese solo hecho, sino por los planteamientos en concreto, sobre todo el del nombramiento de los consejeros. Es el que más me preocupa de todos los que se plantean. Digo, hay muchos que hacen daño, ¿no? La cuestión presupuestal, etcétera, el quitarle todo el dinero a los partidos. Pues sí, hemos sido desde hace mucho tiempo quienes decimos que los partidos deben de recibir un poco menos, algo menos, incluso el 50%, pero dejarlos sin nada, pues los partidos van a caer en manos de váyanse a saber quién. Eso es una propuesta radical para debilitarlos. En fin, hay muchas propuestas totalmente negativas, otras que me parecen menos graves, incluso la fórmula para seleccionar a los diputados. Vean hoy, si quieren, el artículo de Leo Zuckerman, donde hace el ejercicio de qué hubiera pasado en el 2021 con esa fórmula. Y resulta que se obtiene una representatividad pura, que es lo que muchos hemos estado buscando, que el porcentaje de votos se corresponda con el porcentaje de curules, paradójicamente con esta fórmula que está proponiendo Morena, y no entendemos bien por qué la propone, porque le perjudicaría. Pero en fin, esa parte, por ejemplo, no está tan mal, se le pueden hacer algunos ajustes, pero la forma de elegir a los consejeros, esa sí le daría un golpe en la línea de flotación del INE y por lo tanto de la democracia electoral. Entonces, vayamos los que puedan, vayan, lleven a la gente que puedan, mientras más seamos, mucho mejor. Y gracias, sociedad, por este espacio. Hombre, gracias a ti. Y sé que Jazz, que quien está con la manita levantada, quería hacer un comentario cuando estuviera Ciro con nosotros. Por desgracia, él tenía que salir antes. Pero si estás todavía ahí, Jazz, si quieres hacer un comentario, adelante. Gracias. No, bueno, en realidad eran dos preguntas muy concisas, que estoy con esa duda de a través de las leyes secundarias, cuáles serían los cambios que pudieran hacer y cuál sería la repercusión en contra del INE. Porque se habla de que pues a lo mejor no pasa como reforma constitucional, pero como ya lo hicieron, se van a ir por la puerta de atrás con las leyes secundarias. ¿Cuáles serían de las que tienen, cuáles serían las que pues no tendríamos defensa alguna, ¿no? Y la otra duda es con respecto a las OPLES, que dicen que al quitarlas se reduciría el gasto del INE, pero tengo entendido, y esa es mi duda, de que los estados son los que pagan el gasto de las OPLES. Esas eran mis dudas. No sé si hubiera alguien aquí que pudiera contestarlas. Les agradezco mucho. La verdad es que sí es de mucha ayuda estos ejercicios y que ojalá que los continuemos haciendo. Bueno, ustedes, gracias. No, sí, sin duda así será. Continuaremos con estos ejercicios, así nacimos y así vamos a continuar. Muchas gracias, Jazz. Doctor Crespo, ¿quieres hacer algún comentario? Pues a las preguntas de Jazz, rápidamente. Mira, efectivamente lo de las OPLES, el presupuesto lo pagan los estados, no sería un ahorro del presupuesto federal. Y por el contrario, paradójicamente habría que incrementar el presupuesto del INE para cumplir esas funciones que ya no cumplirían las OPLES. O sea, hay un juego ahí truculento en donde están engañando a la gente abiertamente con la cuestión de los presupuestos. Cuando la gente oye, hay que reducir presupuestos y ahorrar, pues es automático, dicen que sí, pero en realidad es una pizcacha lo que cuesta el INE, es menos del 1% del presupuesto federal. Y en cambio lo que se puede perder en términos políticos es muchísimo, muchísimo más valioso de lo que estamos pagando. Y eso de los soples, pues sí. Entonces, por un lado le quitas al INE presupuesto y por otro le tienes que dar más presupuesto para que cubra a lo de los OPLES, ¿no? La de los OPLES. Y lo otro, sí existe el riesgo. Si no pasa la reforma constitucional, como espero que no pase, espero que el PRI no nos juegue chueco otra vez, de todas maneras pueden intentar hacer los cambios por la vía de leyes secundarias, para lo cual sí tienen mayoría absoluta. Y pueden intentar, digo, ojalá no lo hagan, pero pues viendo cómo López Obrador está dispuesto a lo que sea para garantizar el triunfo de Morena, pueden hacer los cambios en la ley secundaria, aunque sean inconstitucionales. La mayoría de los que proponen sería anticonstitucional, tiene que cambiarse la Constitución,
pero son capaces de hacerlo por vía de la ley secundaria, repito, porque sí tienen los votos para eso, y luego esperar a que la Corte les pueda dar la razón, como pasó con la ley eléctrica, para lo cual se requieren solamente 4 de los 11 ministros de la Corte que ya han jugado en favor de Morena. Sería una aberración, y espero que no ocurra, pero puede ocurrir, o por lo menos lo pueden intentar. Yo esperaría que si lo tratan de hacer de esa forma, la Corte los echara para abajo, pero hay 4 ministros por lo menos, incluido el presidente de la Corte, lo cual es muy lamentable. Yo lo había conocido y me parecía de lo mejor, de primera, Saldívar, progresista, en fin, y cayó en esto, ¿no? Cayó totalmente, pues, en estar doblegado a este gobierno. En fin, yo esperaría que la Corte lo echara para atrás, pero de que existe el riesgo de eso que señalas, doctora Jazz, sí, sí existe. Pues muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias. Sabemos que hay mucha gente que se quedó con las manitas levantadas y que quería hacer preguntas. Por desgracia, el consejero Ciro Murayama tenía una agenda, como se pueden imaginar, en estas horas críticas del país, pues muy apretada y pues bueno, no pudimos pasarle el micrófono a todas las personas que así lo solicitaron. Sin embargo, pues como lo mencionábamos hace unos minutos, continuaremos con estos ejercicios. Creemos que es la mejor forma de sacar adelante al país es a través de la construcción de ciudadanía y el objetivo de estos espacios, de estas conversaciones, de este diálogo democrático es precisamente ese, construir ciudadanía, porque creemos que a través de eso se puede construir mejor futuro y lograr el cambio que todos merecemos. Muchas gracias nuevamente y regularmente al final de nuestros espacios dejamos un poco de música para que la gente pueda conectarse con las personas que están en este espacio en particular. Sigan la cuenta de Sociedad Civil, del doctor Crespo, la de Ana Lucía, y de todas las personas que están aquí acompañándonos, que tenemos un objetivo común. Muchas gracias nuevamente, que tengan muy buenas noches y pásenla bien. Vamos a seguir en contacto con ustedes. Nos vemos, por favor, traten de, en la medida de lo posible, moverse a la Ciudad de México, si están cerca de la Ciudad de México. Incluso sabemos que hay contingentes que están viajando del norte del país, que están viajando pues ya desde ya, y que van a estar en la marcha del 13, que partirá a las 10:30 de la mañana del el monumento de la Columna de la Independencia, y de ahí hacia el Monumento de la Revolución. Esperamos tener una marcha muy, muy nutrida. De verdad, deseamos que esto sea el ejercicio democrático más significativo que pueda detonar otro tipo de acciones a través de la construcción de ese músculo ciudadano. Muchas gracias nuevamente, que tengan muy buenas noches y hasta aquí llegamos. Gracias, cuídense. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como @SocCivilMX.
Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Hoy en día somos la primer plataforma de superseguidores en habla hispana. Esta plataforma permite a nuestros seguidores regulares puedan patrocinar nuestra iniciativa desde un solo clic. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de Superfollow o Superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Nuevamente, muchas gracias. Este espacio va a cerrar en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Que tengan buenas noches. Cuídense mucho.